Lo más seguro con respecto a este tema es que ustedes se lleven la práctica de la oración, del compromiso. Miren, les voy a enfatizar un poco más en algo. Esto de la vida cristiana lo comentaba yo, me parece que en la sesión de ayer en la tarde, no sé si lo he dicho con más, lo he comentado aquí, pero quizás no con tanta claridad o firmeza. Esto de la vida cristiana es un don y es una tarea. Don y tarea. De hecho, así está concebido, no es como algo que nos hayamos inventado nosotros. Los evangelistas, sobre todo Mateo en el capítulo 5, cuando habla de su primer discurso, que son las disposiciones para vivir y experimentar el reino, ¿sí? En el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. El primer día expliqué así con mayor profundidad aquello de los pobres por el Espíritu, ¿se acuerdan? Bien, don y tarea. El don, bienaventurados, ¿sí? Esa es como la iniciativa. Los pobres por el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el don. La tarea es aprender a ser pobres por el Espíritu, abandonados por el Espíritu de Jesucristo. Por el Espíritu de Jesucristo cumplir la voluntad del Padre, ¿sí? Son frases que nos pueden ayudar a entender mejor. Pobres por el Espíritu. Don y tarea. El reino de los cielos es el don. La tarea es pobres por el Espíritu. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El don, ser hijos de Dios. La tarea, trabajar por la paz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El don, poder contemplar a Dios. La tarea, ser limpios de corazón. Bienaventurados los que lloran, porque serán saciados. Así que hay que llorar. Tarea, llorar. El don es la saciedad, ¿sí? Hay que sufrir por el reino. Exacto. Por el reino. Lo demás es de casi de a gratis. Por el reino. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque todavía hay muchísima gente, yo creo que la más que podemos encontrarnos, que tiene una imagen y una expectativa de la vida religiosa como que muy mágica, ¿sí? Como muy de, tú Señor mueves todo. Sin darnos cuenta que hablábamos de Dios que es poderoso en cualquier circunstancia, pero que entonces implica nuestra propia tarea, ¿sí? Nuestra tarea y nuestro propio compromiso. Esto de la conversión es personal, esto del discipulado es personal, esto de aprender a vivir el reino es también una situación personal y comunitaria. Esto de confiar en Dios es algo que se consiente en el corazón, ¿sí? Y que implica un acto de la voluntad humana que significa querer confiar en Jesucristo, ¿sí? Pero ahora, pues confiamos en su palabra, confiamos en su presencia y confiamos en lo que Él nos enseña. ¿Para qué decirles todo esto? Pues porque el compromiso tiene que ver con una cuestión práctica, tiene que ver con una resolución que a mí me lleve a esforzarme, a vivir, ¿sí? No solo de manera piadosa, sino a mí me tiene que llevar a vivir y a experimentar los valores del reino, ¿sí? Digo, no de manera piadosa, porque hay actitudes piadosas, así hay muchas, sino de una actitud cristiana. Una actitud cristiana tiene que ver pues con asimilar o asemejarse a Jesucristo. Y este es un esfuerzo personal, desde la mente, el corazón y la voluntad y todo. Y hay que ensayar. Cuando hay que ensayar, entonces hay que hacerlo, ¿sí? Entonces,
pues si hablamos de la construcción del reino, que depende de cada uno de nosotros, ¿sí? En particular, pues entonces esto implica que cada quien tiene que hacer su esfuerzo, su tarea, para experimentar el reino o experimentar el don. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que el compromiso va directo con el proceso de conversión y de discernimiento que cada uno de ustedes tiene que hacer. Se trata de cambiar. Miren, yo puedo decir, esto a veces de repente a la gente como que le altera demasiado. Yo puedo levantarme muy en la mañana desde mi cama y pues empezar a rezar por todo el mundo. Y sí, Señor, mira, aquí, acá, y por todos los enfermos, y por todos los niños, y por todas las viudas, y por todos los ancianos, y hacer una letanía acostado, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, pero ¿y? Sí, pero ¿y? O sea, si esto del reino que implica relaciones de servicio y de gratuidad, yo ya pedí en la mañana, pero la cuestión es que cuando me tope, por ejemplo, con un anciano, pues igual le voy a sacar la vuelta. ¿Lo vas a apoyar o vas a...? Lo voy a apoyar o no, igual le voy a sacar la vuelta, ¿no? Hablo de que y todos seamos hermanos y pues al momento de perdonar a alguien, pues igual lo dejo igual, ¿no? Me doy la media vuelta y me voy. Entonces, la actitud piadosa es una, pero la actitud cristiana sí baja a la actitud concreta de nuestras relaciones. La actitud piadosa puede ser muy intimista, ayuda si te fomenta los espacios sagrados, ¿sí? Y la fortaleza para poder servir. Es como un complemento, pero no es lo fundamental, ni es lo principal. Es importante la invocación, es importante el disponerse, pero de igual manera es importante el quehacer, la tarea, el hacer, el discernir, ¿sí? Bajar a lo concreto. Por eso el compromiso tiene que ver con aprender a vivir al estilo de Jesús, una práctica concreta, ¿sí? Que no se trata precisamente de actitudes piadosas. No, me voy a hacer el compromiso pues de rezar otro rosario. No, eso es muy fácil. A veces a algunos nos cuesta mucho trabajo, porque ya implica dedicar tiempo y esfuerzo y demás. Pero hablamos de que lo fuerte está cuando tenemos que contrastar nuestra vida y nuestro sentimiento con los demás, con aquellos que están ahí. El Evangelio no se queda en una relación intimista con Dios, siempre baja a lo concreto que es Dios y los hombres, ¿sí? Es muy tendencioso y muy peculiar que nos queramos quedar solo en una relación con Dios, y ahí nos la pasamos bien, nos la campechaneamos sabroso, ¿verdad? Pero el problema es cuando de repente tenemos que ir hacia los demás. El Evangelio siempre va, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? Le va a preguntar a alguno, pues ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Capítulo 10 de San Lucas. Y luego, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola del buen samaritano. Vean, en toda esa narración, la pregunta sobre lo más fundamental, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta no es como ¿dónde está el Oxxo? No es ese tipo de preguntas. No, imagínate. O sea, es la pregunta más fundamental de la vida, la más fundamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta no está en términos litúrgicos ni religiosos, nada más. ¿Qué dice? ¿Qué encuentras en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y como es un maestro de la ley, dice, a ver, ¿y qué es el prójimo? Pues el buen samaritano, uno que iba de aquí de camino de Jerusalén a Jericó, ¿no? ¿Ustedes saben qué es eso de Jerusalén a Jericó? Ayer lo dije, ¿verdad? A propósito de eso, ayer allá en San Juditas. ¿San Juditas le dicen?
de Jerusalén a Jericó. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso de Jerusalén a Jericó qué, no? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues había un hombre de Jerusalén a Jericó, lo agarraron, lo golpearon, medio lo mataron y lo dejaron ahí, ¿sí? De Jerusalén a Jericó, pues quién sabe. Pero pasó uno, lo vio y les sacateó, le dio la vuelta. Dice que lo vio, le dio la vuelta y se fue. Un levita, pasa un fariseo, un sacerdote, lo ve, le saca la vuelta y se va. Pasa un samaritano, lo ve y se compadece. Ya lo ve y se compadece, se queda. Lava las heridas, venda, cura, venda, lo carga, se lo lleva, con otros 10 verbos. 10 verbos que hablan del servicio. Lo ve, se compadece. Los demás lo vieron y le sacaron la vuelta. Estos son los piadosos. El levita y el sacerdote es el piadoso. Acuérdense, la pregunta sobre qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿sí? Estos dos son los piadosos, muy religiosos. No pueden tocar al muerto porque tiene sangre y se incomodan, entran en sacrilegio para el sacrificio. No lo pueden hacer. Se van porque de volada van a perder tiempo, van a llegar tarde a donde estén, a su trabajo, demás. Pero además es que de Jerusalén a Jericó. Es como decirles a ustedes camino de Reynosa a Matamoros a la 1 de la mañana. ¡Ay, morras! Ahora sí ya les llegó. Ahora sí ya les llegó. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el camino de Jerusalén a Jericó era considerado como camino de comerciantes, pero los comerciantes es camino también, a los comerciantes se les consideraba bandidos, ¿sí? Entonces va junto con pegado. Ahora sí les llegó la emoción, ¿verdad? Nada más les dijeron camino de Jerusalén a Jericó, nada de nada. Reynosa, Matamoros, así. Ah, ok. Estas son de las cosas que hay que fijarse. El autor te está diciendo el lugar, el origen y el destino para que te des cuenta del peligro. Ustedes se van a detener y se van a dar el tiempo y van a levantar a alguien de aquí de Reynosa a Matamoros a la 1 de la mañana por hablarles del peligro. Pues eso es el texto, así. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ahí el acto de samaritano fue compasión, no caridad. No nos metamos con eso. Dice el texto bíblico dice que se compadeció. O sea, y utiliza una palabra que implica una actitud entrañable. Es una palabra que San Lucas utiliza para describir algo que es entrañable, algo que no puedes evitar, algo que te surge, que te provoca acción, pero dolor, pero tristeza, como compromiso. O sea, es todo eso, ¿sí? Y esa palabra regularmente se le atribuye solo a Jesús. Solo Jesús es el que ve a la multitud y se compadece, porque les ve en su debilidad o en su fortaleza, en su caminar, y dice, hay algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, todo esto para decirles que el Evangelio regularmente, como en este caso San Lucas, que es muy práctico, es muy evidente, ¿sí? El levita y el sacerdote tienen sus prácticas religiosas, personales, y podemos quedarnos muy a gusto ahí. La pregunta sobre lo más fundamental de la vida implica la respuesta más fundamental también de nuestra práctica cristiana. La más fundamental es la capacidad de vivir nuestra relación con Dios en los hermanos, en el servicio a los demás. Es la prueba de fuego. Esa es la prueba de fuego. Todos los evangelistas van a caer en la... Incluso les voy a decir algo. 3 de los evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, tienen relato de la última cena, ¿sí? Ahí donde Jesús está y da gracias al Padre y bendice y parte y reparte el pan. San Juan, que es el último, en pro
de este pensamiento de caridad y de servicio, omite, fíjense bien, omite el relato de la última cena como aquel que conocemos de mesa, pan, lo omite por aquello de servir y lavar los pies, para decirnos que en el servicio, ¿sí?, hacemos una acción de gracias a Dios, ¿sí? En el servicio nos damos. ¿Qué es lo que va a hacer San Lucas al final de su evangelio? Va con los discípulos de Emaús y dice, en el partir y al repartir el pan te reconocimos. Cuando ustedes se parten y se reparten, entonces se puede reconocer y experimentar al Dios de la vida, ¿sí? El egoísmo es muerte, el servicio es entrega, ¿sí? Por eso es, entonces, nosotros, ustedes, más ustedes que yo, más ustedes que yo, ¿sí? Necesitamos madurar, madurar en la fe. Las actitudes piadosas nos sirven para alimentarnos, pero no es lo fundamental de nuestra vida cristiana. Lucas 10. Ahí está la narración del buen samaritano. ¿Es lo más fundamental? No. ¿Es necesario? Sí. ¿Es muy importante? Sí. Pero no es lo más fundamental. La Eucaristía no es devocional. No es acto piadoso. La Eucaristía no lo es. Los sacramentos no son actos piadosos. ¿Sí? Eso nos ayuda a vivir en comunidad, nos ayuda a relacionarnos, a crecer, a encontrarnos. Cuando cada uno de nosotros estamos en la Eucaristía ahí y cada quien con sus pecadotes más o menos públicos o privados, lo que tenemos que experimentar es la tolerancia. Y decir, aquí estamos todos, Señor, porque tú llamas a todos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Entonces, la práctica es fundamental y es muy necesaria, siempre, porque ahí está la prueba de fuego. ¿Puedes hacerlo o no? Esto de relación con Dios, pues es muy sabroso, es eso, muy cómodo. Yo estoy bien conmigo mismo, tras. El problema es cuando puedo bajar hacia los demás. Bueno, le robamos 12 minutos el tema, pero también tiene que ver con esto. Sí, ¿verdad? Sí, bien empleados. Jesús es el Señor resucitado. Lean con mucha atención, vuelvan a leer el texto de manera silenciosa, quédense en los detalles, busquen imágenes, miren, fíjense en las imágenes, los espacios geográficos que se describen ahí, a dónde va a buscar María, en dónde la encuentra, dónde está, dónde no está, quién se lo dice, cómo se lo dice, ¿sí? Así unas primeras impresiones. Se pusieron en el papel de María Magdalena, ¿sí? Sintieron tristeza y dolor. ¿Por qué? Tristeza. ¿Mande? ¿Estaba llorando quién? Es María Magdalena, ¿verdad? Sí. Es Magdalena. Aquí abajo le mira. Estuvo tan Fue María Magdalena y a los discípulos. Es María Magdalena. Ok. ¿Qué significa María Magdalena? El amor reconciliado. ¿Sí? ¿Qué significa María, su madre? Pues el amor inmaculado, ¿no? Pero María Magdalena representa el amor reconciliado, es para todos, ¿no? Ahora, evangelizadora, reconciliado, inmaculado, María. Las dos Marías lo que hacen es, pero sobre todo María Magdalena en este caso, en San Juan, es la que va a compartir el encuentro. Así que ya les dije, hay un encuentro.
¿verdad? En la primera parte, las primeras líneas del texto, ¿de qué nos hablan? ¿En dónde está María Magdalena? ¿Ya se la imaginaron fuera del sepulcro? Sí. ¿Han tenido una escena similar? Sí. ¿Se han encontrado fuera del sepulcro? Sí. Chille y chille. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿No pasa nada? Chille y chille fuera del sepulcro. Sí. ¿Por qué chillan fuera del sepulcro? No. Por la pérdida de un ser amado. Okay. A veces lo primero que tenemos que hacer es como ponernos en el papel, y eso nos lleva como a procurar alguna experiencia propia. El texto siempre quiere suscitar eso. Entonces, a menos que ninguno de ustedes haya perdido a alguien, se va a encontrar en una escena, pues en el lecho de muerte o en el panteón o donde sea, pues chille y chille con un dolor tremendo, sobre todo pues por la pérdida de alguien, la pérdida, y fíjense bien, porque ahí dice, ¿verdad? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, pero además tiene otros dos grandes tristezas tiene Magdalena. Bueno, primero se le ha perdido, ¿sí? Pero también ha muerto, ¿sí? Y no sabe dónde encontrarlo. Y no sabe dónde encontrarlo. Hasta ahí está. ¿Se han encontrado en una situación semejante? Ojalá que no. Pero sí se han sentido la tristeza. Ok, por alguien que han perdido. Ok, hasta ahí. No se adelanten. Es decir, vamos a quedarnos tantito ahí. María Magdalena, sepulcro, ha perdido a alguien. Nosotros ya sabemos qué pasa más adelantito, pero está sintiendo la pérdida, ¿sí? El dolor. Ahora, ¿en dónde está? En un sepulcro. ¿Quién está en el sepulcro? Donde había estado, fíjense, donde había estado el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús ya no está ahí. Ya no está ahí. Ya no está ahí. Ya no está. El sepulcro es el lugar de los muertos. Y María está ahí, chille, lamentándose la pérdida. Pero Jesús ya no está ahí. Ok, primera escena entonces, el sepulcro. Ahí nos quedamos. Ojo, ahí nos quedamos. María está, ¿cómo está María Magdalena? Pero está sentada afuera. ¿Cómo se la imaginan afuera? No dice, ¿verdad? Se inclinó y miró, ¿no? Como si fuera quizás una cueva o algo así. Se inclinó para poder querer contemplar. Estaba parada y se inclinó. Estaba parada, se inclinó quizás para contemplar y no lo ve y otra vez, ¿no? Ok. Está en el sepulcro. Jesús ya no está ahí. El sepulcro es el lugar de los muertos. Ok. Ahora la segunda escena, ¿sí? Resulta que había unos ángeles vestidos de blanco. Ángeles vestidos de blanco. Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Esto
posiblemente no fue real, o sea, imagínenselo, es una enseñanza, es una parábola, ¿sí? Se están imaginando el acontecimiento de la resurrección. Están dos ángeles. ¿Qué significan los dos ángeles que están sobre el sepulcro? No sé, imagínense. Que resucita. Ven dos ángeles. No, pero cuando solo Jesús está sentado, solo Jesús está enseñando, solo Jesús. Cuando los demás están sentados, los discípulos, es signo de acomodamiento. Los ángeles no son ni los discípulos, entonces están sentados. Solamente. La presencia celestial. Pero eso es hacer presencia. Solo. Solo hacer una presencia. Solo. Es que inventa. El texto no dice nada más. Dice solo. Entonces ellos le dijeron, bueno, ¿por qué lloras? Quizás esta idea del mensajero es este encuentro con lo divino. ¿Por qué lloras? Y entonces, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no lo reconoció. Ojo, a ver, ¿qué pasó? Ni modo que ya se hubiera olvidado de él, pero ¿qué nos quiere decir San Juan? Él ya estaba ahí, pero ella no le pudo contemplar. ¿Por qué no le pudo contemplar? Porque no sabía que ahí ¿Por qué no le pudo contemplar? Nos está hablando, no sabemos por qué no, pero nos está hablando de que Jesús pues tiene otra apariencia. Ojo, otra apariencia. Porque María no le pudo contemplar, aunque Jesús estuviera ahí. Otra apariencia. Pero no sabía que era Jesús. No se pierdan. como una presencia. Vio como fue una presencia. No. Jesús estaba ahí, pero ella no le reconoció. Que si no saben, miren, tenemos la tentación de querer explicar al texto. Déjense llevar lo que dice nada más y quédense con la emoción de lo que dice, punto. No, es que sí, no, que aquí es nada más. Entonces, nos quedamos ahí, fíjense. Entonces, ustedes se van a preguntar, se preguntan, pero bueno, quédense con la idea, ¿por qué no le reconocieron? Pues tenía otra apariencia y ya. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando del resucitado. Resurrección, vida plena. ¿Sí? ¿Por qué llora? Jesús le dice, mujer, fíjense, es Jesús. Jesús le está preguntando a ella, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. O sea, la idea de tenerle, fíjense, es un texto muy humano. O sea, perdió a alguien y quiere tenerle por el sentido de la pérdida. Ojo, quiere tenerle ahí de cualquier manera. Está ahí en el lugar donde por última vez le vio. Dice, ahí está.
como que nos habla de una permanencia, voltea, llora, está a un lado del sepulcro, no nos dice el tiempo porque no importa, pero cada quien sabe su tiempo. Estás en el sepulcro, pero ahí no está Jesús. Ahí no estás como le dejaste de ver, está de otra manera. No como le dejaste de ver, no como era antes. Ahora está de otro modo, pues que no le reconoces, aunque está ahí. Y Él es el que tiene el encuentro contigo, resucitado. Te pregunta, ¿sí? San Juan suele ocupar mucho esto, que luego viene enseguidita, de cómo uno le descubre en el encuentro cuando te llaman por tu nombre. Lo mismo pasa con la samaritana, ¿no? Le descubre. Aquí pasa algo muy similar. María, maestro, ¿sí? Entonces hay un encuentro donde tú dices, ay caray, ya entendí, ¿no? Pero entonces, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella entonces volviéndose le dice, Raboni, maestro. Se siente descubierta, se siente en un encuentro, pero no es el encuentro de cómo lo dejaste. Su apariencia es distinta, de manera que no le reconoces. Lo mismo hace San Lucas con los discípulos de Emaús. Va con ellos, pero no lo reconocen, ¿no? Después de 2 o 3 días, tú ubicas perfectamente bien a la persona. Habla de otra imagen, habla de otra experiencia, de otro modo de estar, ¿sí? De manera que de momento saca de onda, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, está el sepulcro y luego habla del jardinero, sí que es un jardín. Sepulcro, lugar de los muertos, luego el encuentro. ¿Dónde se desarrolla el encuentro? En el jardín. En el jardín, pues, la imagen es distinta. Ahí florece, hay vida. Sepulcro, jardín. El encuentro no se da en el sepulcro, se da en la vida, se da afuera, se da en el jardín. El encuentro te descubre, el encuentro te provoca alegría, pero te tienes que dejar llevar. No es el encuentro que tú querías, estaba buscándolo, tendidito ahí, pero ya no lo veía, pero lo estaba buscando. El encuentro del resucitado provoca alegría, pero es de otro modo, tiene otra sensación, tiene otra presencia, ¿sí? Entonces, ella lo quiere agarrar, suéltame porque tengo que irme. Es la sensación, ¿no? Es la misma sensación así de quererle tener. No te vayas, ¿no? Muy humana, ¿sí? Ahí está, suéltame. Suponemos que lo quiso agarrar. Y este encuentro finalmente lo que provoca es una alegría, pero también un anuncio. Ve y diles a los demás lo que has visto, ¿sí? Lo que has experimentado. Suéltame, porque no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor. He visto al Señor. ¿Pero cómo lo vio? Lo vio y no lo reconoció. Y luego dijo, he visto al Señor. ¿Pero dónde? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es el resucitado, ¿verdad? Entonces vean 2 movimientos sobre el resucitado. Una imagen del sepulcro, ¿sí? Sobre la pérdida, la gran pérdida que tuvieron los discípulos. Si eso también lo queremos, bueno, en este momento es la pérdida de los discípulos. Le busca a María Magdalena y su gran pesar, un amor reconciliado, profundo, una actitud, una experiencia, un encuentro de liberación profunda que se da desde el perdón, ¿sí? Y 3 grandes pesares, pues se lo han quitado, le han matado y se lo han robado porque no sabe dónde está, ¿sí? Así que 3 grandes negaciones en la vida de su gran tesoro. Cualquiera pues podría quebrarse mentalmente y emocionalmente con esta gran pérdida, ¿sí? Ahí está. La segunda escena entonces se desenvuelve en este jardín. Todo florece. Es Jesús. Ahí estaba Jesús, pero ella no lo reconoció.
Bueno, ¿a qué nos lleva este texto? Vamos a ver. Padre, Sí, ahí dice que ella le dijo en hebreo, en Raboní. Sí. ¿En qué idioma se supone? ¿En arameo que estaban hablando? sí, arameo. Arameo era la lengua ordinaria, Sí. Ajá. el arameo. El hebreo era una lengua de culto, de religión. En eso está escrito el Antiguo Testamento, la Torá. El griego en relación a los paganos y el latín en relación a las oficinas administrativas con Roma. Pero el lenguaje entre ellos es el arameo precisamente. Entonces le dijo Raboní, maestro. Sí. Este texto revela un hecho que es incuestionable para nosotros, que se trata de la resurrección. Pero a los primeros discípulos no le fue fácil pasar del escándalo de la cruz a la fe en la resurrección. Escándalo de la cruz, ¿por qué? Porque Jesús no tenía que morir. En esta imagen del Mesías, como se lo había explicado hace un momento, el Mesías fuerte a caballo con espada, con el poder de Dios, pues no se contemplaba su muerte ni su entrega, ¿sí? Sino es como tienes que estar hasta el último momento y liberarnos de todos, ¿no? Y vivir para siempre, algo así. Sin embargo, esto de entregarse rompe con todos sus esquemas. No es la imagen del Jesús que estaban esperando, ¿sí? No es la imagen de ese Jesús. Ahora, esclavos, los iba a liberar. no como esclavos, sino como pueblo oprimido. Los israelitas habían sido conquistados siempre por otros. Entonces, el escándalo de la cruz, pues lo representa muy bien Pedro, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Termina diciendo, tú eres el Mesías. No lo confiesa como el Hijo de Dios, sino tú eres el Mesías, y el Mesías entendiéndolo así como el fuerte, el valeroso, y entonces empieza Jesús a anunciar su muerte, y le dice Pedro, oyes, no Señor, tú no puedes morir, aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de mi Padre. Tus pensamientos son del mundo, no los de mi Padre. Entonces, su fe tuvo que recorrer una nueva etapa. También entonces estuvo presente el resucitado. Una nueva etapa para adquirir una nueva presencia resucitada de Jesús. A nosotros, de hecho, nos toca asimilar una nueva presencia resucitada de Jesús. En su momento le vieron. En María Magdalena está descrito el sentimiento, el dolor y la pérdida de todos aquellos que le siguieron a Jesús, que lo vieron presente en cuerpo y que después lo perdieron. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí. Entonces, el pasaje manifiesta una dinámica de búsqueda y de encuentro. Ella está buscando, pero en el lugar incorrecto. Es el sepulcro. Y después tiene que buscar, pero ¿en dónde? Bueno, el encuentro lo provoca el mismo Jesús. Pero eso es el encuentro desde la vida. Desde la vida. Padre, ¿los encuentros pueden ser al revés? ¿O siempre tiene que ser iniciativa de Jesús, de Dios? Pues digamos que siempre es iniciativa de Jesús, porque Él siempre está llamando, siempre está invocando, siempre está suscitando, ¿no? Ok, sí. Entre la tentación de permanecer, observen el lugar donde se desarrolla la escena, ya lo comenté, sepulcro y jardín. Entre la tentación de permanecer en la muerte y el empuje de la vida. Ok. El resucitado aparece como un jardinero. Curioso, ¿verdad? Hay alguna relación al Génesis capítulo 2. Con la resurrección de Jesús se abre un nuevo futuro. Comienza una nueva creación. El jardín, curiosamente el jardín siempre, los árboles, hablan de esta renovación o de esta creación. El jardín, de mucha abundancia.
Entonces, aquí es un jardín precisamente. Imagínense un jardín en el Mediterráneo. Abundancia. Es como encontrarte con un solazo y un calor, un oasis, un pastito, ¿no? Fíjense, las imágenes de descanso tienen que ver con verde, jardín, ¿sí? Palmeras, oasis, agüita, árboles, ¿sí? Pues porque están en el desierto, hacia verdes praderas me haces reposar. O sea, estás en el solazo, en el desierto, ¿qué quieres? Un pastito, ¿no? Te tiras, hasta te das vuelta. ¿Se dan cuenta? O sea, imaginativamente entonces es el descanso. Es descanso. Ok, entonces, hay que leer con atención el diálogo entre el resucitado y María. Ella se deja recrear, se deja llevar. Estaba llorando en el sepulcro y de repente se deja llevar por el encuentro. ¿Sí? ¿Dónde le has puesto? Cuando él le dice María, entonces le reconoce. No se quedó atrás, no se quedó en el sepulcro. No dijo, espérame, ahorita vengo porque tengo que seguir llorando. No, se deja llevar. Y se deja llevar entonces cuando lo reconoce maestro. ¿Sí? Es muy curioso esto del Por eso maestro. la separación para el recrear, vuelve crea otra María en ese momento. Puede ser. Por eso le separa usted la Exacto. O sea, de hecho está creando una María que apuesta por lo que viene, no por lo que ya vivió, que Dios la hizo sufrir. Muy interesante, eso viene en la meditación, sí. Bueno, Jesús es el buen pastor que conoce a cada persona y María experimenta esta realidad, ¿sí? El evangelista presenta el proceso de reconocimiento de María, salpicando en el relato de rasgos que en nuestra cultura se aplican a todas ustedes las mujeres. Llora, reconoce afectivamente, ¿sí? A Jesús por el oído. Por supuesto, por eso se nos apareció a nosotros. Sí, sí, lo percibe desde el corazón, quiere tocarlo, ¿no? Digamos, todo este mundo afectivo en el cual se expresa, ¿sí? Se expresa. También los hombres lloran. También lloramos. Sí, también. Entonces, ahora la visión, este encuentro de María con Jesús le provoca una misión. Ve y díselo a tus hermanos. El encuentro provoca un encargo. Esto es muy interesante. Volvemos con aquello de la religiosidad popular y la tarea del cristiano. El encuentro provoca un servicio. El encuentro provoca un compromiso. El encuentro provoca ir hacia para comunicar, ¿sí? De viva voz y con el testimonio, en este caso María Magdalena, lo que ha experimentado, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos? Esto es lo que dice el texto. Lo que debo hacer yo para evangelizar. Después del encuentro con Jesús, como si hubieras encontrado el gran tesoro, lo tengo que comunicar a los demás. Déjense de todo aquello y vénganse por esto que vale más la pena. Algo así. Bueno, si María nos tomara hoy de la mano, fíjense, esto puede ser muy interesante. Nos pediría que la acompañáramos ante la tumba vacía. Váyanse hasta la tumba, hacia sus tumbas vacías. Y ya esto de la frasecita es muy sugerente. Hacia las tumbas vacías. Nos hablaría de cómo su vida se movió entre el sepulcro y el jardín. Entre el vacío y la plenitud. Entre la muerte y la vida. Entre la desesperación y esperanza. Luego nos preguntaría si la comodidad, el bienestar o la indiferencia se han convertido en sepulcros que no nos dejan ver al resucitado. Quizá incluso nos invitaría a pensar cuáles son nuestras ansias de vida y de qué vida. Ahí, por ejemplo, no aplica lo de Santo Tomás, de que no ver, no creer, así que no nos dejan ver el resucitado. Hasta ver, no creer. Pues José no creía, o sea, no creía hasta que no meta yo un video. En comunidad, el detalle está en comunidad para él.
En un momento, en una primera escena está solo, no cree. En un segundo momento, en comunidad, porque es donde se transmite el testimonio, él cree. Esa es la enseñanza de Santo Tomás. Eso es para nosotros que somos incrédulos. Bueno, la primera parte, que puede ser muy singular, nos quedamos en nuestros sepulcros. Aquí está utilizado, puede estar utilizado con varios sentidos. Hablamos de las pérdidas, también vale, pérdidas, la pérdida de alguien. Te quedaste en el sepulcro. Aún no puedes encontrarte de una manera resucitada. Te quedaste en el sepulcro, sigues en el sepulcro. Una pérdida, te quedaste ahí. ¿Sí? Hay una experiencia nueva de recreación donde entonces hay que aprender a tener ese encuentro. Bueno, pregúntense si se quedaron en el sepulcro, literalmente, con alguno de sus familiares, amigos o demás, y no han podido dar el paso. Es muy difícil, pero bueno, siempre es más liberador el pasar. Una forma resucitada, una forma liberada, con mucha esperanza, con gozo. La tentación de quererle tener ahí es lo que te ata. A María le está atando el quererle tener ahí. Es decir, voy, le busco, quiero tocarle, quiere estar, quiere tenerle, está pensando en ella. Es que me lo han quitado. Está pensando en ella. Se lo han quitado. Se lo han robado. Esa es la primera parte que es muy interesante. Y la otra parte del sepulcro es nuestros lugares de muerte. La otra parte son nuestros lugares de muerte. Es nuestra comodidad. Es donde nos hemos quedado. Es aquello que no produce vida. Es aquello ahí donde no hemos caminado. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Bueno, algunos en la muerte nos gusta desenvolvernos. Seguimos odiando, estamos muy a gusto pensando en nuestro yo, estamos muy a gusto, sí, ¿no? Y de nuevo el yo. Esta no es una situación de vida. El rencor, el odio no es una situación de vida, de jardín, es una situación del sepulcro. Y a veces me quedo ahí, le sigo atando a mí, no lo suelto. Entonces necesito en este encuentro con el resucitado. No sabemos ni cómo, es una nueva apariencia. No se nos dice absolutamente nada. Es una nueva apariencia. Nos recordaría que no estamos solos, ¿sí? Jesús resucitado vive entre nosotros, pero es necesario mirar para poder ver. Otra manera de contemplar lo que decíamos. Aquel tesoro está perdido, pero hay que aprender a contemplar. ¿Sí? El reino de Dios, plenitud, gozo, realización, libertad, vida reconciliada. Aprender a contemplar esto de la vida futura, no como una pérdida ni como un daño, sino como un gozo, no en mí, sino en el otro. Ese es el motivo de nuestra consuelo. Ese es nuestro consuelo. En la vida futura, eso de la muerte, es una nueva apariencia, gozosa, restaurada, sin dolor, sin vacío, sin confrontación. Pero yo me tengo que desprender. María se tuvo que desprender de Jesús. Déjame, yo tengo que subir al Padre. ¿Sí? Hay que dejar ir. El dejar ir implica esto. No es por mí, es por ti. Es que no es mi llorar, es que es tu alegría. Es que no es mi pesar, es que es tu plenitud. Es tu gozo. Es la realización del Hijo con el Padre. Se encuentra. Es nuestra realización, la nuestra con el Padre. Al morir, ese es el consuelo. Nuestra propia realización de los vacíos y de los desamores. ¿Sí? Se lanza. Ok, pero no te quedes ahí, te sales y tienes esta nueva percepción.
nos preguntaría si nuestras miradas ven dirigidas hacia nosotros mismos. María Magdalena está mirándose así, es que es mi pérdida, le quiero ver, me hace falta, lo quiero tocar. No funciona. O si se orientan hacia el mundo y la gente con la que vivimos y trabajamos. Después de todo, somos hermanos del mismo Padre. La confianza en el Padre, la confianza en el bienestar, la confianza en la reconciliación. De repente el chip de la fe tiene que aplicarse ahí para provocar consuelo. Nos encantaría lo que experimentó cuando Jesús la llamó por su nombre, ¿no? María. María, no lo sé bien, porque no, yo no. Para mí que María viene de un verbo en hebreo que significa la que, y sí suena, la que está contemplando, el verbo Ra en hebreo, Ra, ¿cómo explicárselos? Bueno, el chiste es que con una M al principio se hacen los participios en hebreo. Entonces, María, Ra, significa aquella, no, Ra, ver, entonces un participio, viendo, contemplando, ¿sí? Entonces María es la que puede contemplar, la que puede ver, la que está viendo, sí, puede checar ahí por ahí. Entonces, y nos invitaría a escuchar nuestro nombre de labios del buen pastor. Nos advertiría de que es necesario educar el oído. Educar el oído, yo soy la resurrección y la vida, soy el gozo, ¿sí? Porque escuchar no es igual que oír, porque una vez que Jesús llama, quedas atrapado en la danza de su voz para siempre. Llama, ¿sí? Crea ese encuentro. Pero en ese encuentro hay que dejarse llevar. María pudo haberse regresado, pero se deja llevar. Se deja llevar y entonces establece esta relación de recreación. Ya no le hizo falta el sepulcro, se alejó del sepulcro, se fue de ahí, ya no volvió otra vez. Ya había tenido un encuentro nuevo, novedoso, de qué manera, quién sabe. ¿Sí? Déjame ir. Le entendió. La experiencia de la resurrección implica esa libertad. Además, el mismo Jesús se encarga de tenerte toda la vida danzando entre las personas del mundo con las que nadie quiere bailar. Capacita, el encuentro capacita. El encuentro te lleva. Darle vuelta a la medalla cuando de repente te cuesta trabajo, es doloroso, y después te motiva, te engancha, te realiza. ¿Sí? Por eso es que ella se convirtió en el apóstol de los apóstoles y trataría de convencernos de la importancia de acompañarnos y sostenernos en la vida y en la fe. Nos invitaría a hacer surgir espacios donde compartir experiencias, donde orar unos por otros, donde primara el compromiso activo por sacar de las tumbas a tantos muertos vivientes. Relaciones que provocan muerte, experiencias que provocan muerte, que no dan vida. Ahí nos quedamos. Rencores de hace 50 años, o de hace 30, o de hace 20, ¿sí? Enojos, frustración, etc. Insistiría en que viviéramos desde la gozosa certeza, nos va a insistir a que aprendamos a vivir desde la gozosa certeza de que Cristo es el Señor resucitado, no es el que se quedó en el sepulcro, ¿sí? Y que nos espera un mundo sin llanto ni dolor. Ese es el consuelo. El consuelo. Un mundo que podamos anticipar ya desde ahora. Entonces es muy clave. María tiene que dejar de pensar en sí misma, en su dolor también, en su pérdida o en su pesar, para tener este nuevo encuentro con Jesús, el resucitado. Tenemos espacios de sepulcros que provocan muerte, pero hay que aprender a vivir desde el resucitado. Gozo y liberación. Hay que desencadenarnos de aquello que nos provoca, pues, mal, tristeza,
pesar, egoísmo. Hay que desencadenarnos de los vacíos. Hay que desencadenarnos de los desamores. Hay que aprender a vivir en la libertad, a amar sin condicionamientos. Es lo que hace el ágape de Dios. Yo te amo sin condicionamientos. O sea, no me importa qué hagas tú. Yo lo hago porque soy libre totalmente. No espero nada. Esta es la libertad más profunda. Esta es la que regularmente los santos, pero el único santo, Vicente de Paúl, alcanzó a tener. El último día siquiera. Entonces, esto es la libertad a la que estamos llamados, sin condicionamientos, no porque te tengo. Esto es muy fuerte, no porque te tenga, no me importa que no te tenga, yo soy libre para hacerlo. No porque me des, ni porque ya me miraste bonito, o me diste las gracias, no me importa. Podemos decirle, no me importa, lo hago porque se me da la gana. Regularmente estamos condicionados, mírame bonito siquiera, no, dame las gracias. Que no te baste eso, no te es necesario. ¿Sí? Espacios de muerte, espacios de vida. María Magdalena llora, no se queda ahí, sale, se encuentra y se siente gozosa, va y lo transmite. Quédense, vayan rumiando esto, hagan la segunda, la tercera y la cuarta parte, tercera y cuarta parte, órenlo, pónganlo ahí en un espacio de disposición, de oración, de disposición para el encuentro, y luego un compromiso, ¿sí? El compromiso. Dejen un sepulcro. A veces vamos cargando con muchos sepulcros, odios, rencores, pesares, tristezas. Vamos cargando con sepulcros. Aviéntenlos, ¿sí? Déjenlos, ¡pum! Y se van al de la vida. Muy bien. Realmente nos quedamos con Jesús resucitado, gracias a Dios, para vivir la Cuaresma y sobre todo la Pascua, ¿verdad? Para resucitar con Él. Le agradecemos al Padre Hernán Nice este espacio en su vida esta semana que nos dedica. Llegó el lunes y nos trasladamos a Matamoros. Está ambientado desde que llegó, allá iniciamos, para que no extrañe que todo lo que dicen los periódicos